En la penumbra de una noche lluviosa en las afueras de Buenos Aires, Mariana estacionó su auto frente al pequeño edificio donde vivían. Tras 14 horas de guardia en el Hospital Muñiz, le ardían los párpados y sentía un peso familiar en los hombros, ese cúmulo de preocupaciones y tareas que solo las madres conocen bien. Apoyó la cabeza un instante contra el volante, tomando aire antes de continuar, mientras Joaquín, su hijo de 6 años, la observaba desde el asiento trasero con esa paciencia especial de los chicos que han aprendido a esperar. Entre las mochilas, un peluche algo gastado y los dibujos escolares del día, Joaquín veía en su madre un vínculo seguro, aunque ella apenas pueda sostenerse en pie. Al bajar, Mariana abrió el paraguas y le hizo una seña a Joaquín para que saliera rápido. El agua, ya estancada en la vereda, formaba charcos grandes que el chico esquivaba en pequeños saltos, sosteniendo fuerte la mano de su madre. Los edificios, con las luces mortecinas de las ventanas y el reflejo de los faroles en el asfalto, amplificaban el silencio apenas interrumpido por el rumor lejano del tráfico y el zumbido de la lluvia constante. Subieron juntos hasta la puerta, Mariana buscando las llaves en su bolso a tientas mientras pensaba en la cena rápida que sería, tal vez, solo unos fideos con manteca. Notó que nunca sonaba tan tranquilo el barrio como esas noches mojadas. El murmullo de la ciudad parecía disolverse en la humedad. Entraron al departamento, y antes de cerrar la puerta, Mariana lanzó una última mirada a la calle, atrapada en un mal presentimiento que no supo explicar. Todo parecía igual, pero un cosquilleo inquietante la acompañó mientras ayudaba a Joaquín a sacarse la campera empapada. Pensaba en las rutinas que tanto necesitaba, los deberes, el vaso de leche tibia, el cuento antes de dormir. Sin embargo, entre la fatiga y el alivio de estar en casa, flotaba la sensación de que esa noche podía traer algo que ninguna rutina alcanzaría a contener. Mariana respiró hondo, intentando convencerse de que no pasaría nada, pero la noche, pesada y húmeda, parecía preparada para definir sus propios planes. Mariana le indicó a Joaquín que se quedara tranquilo en la sala. «Volveré en un ratito, prometo que no tardo nada», le dijo, apretándole suavemente el hombro. Joaquín respondió con una sonrisa apenas dibujada, esa mezcla de querer confiar y no querer ser una carga, como si entendiera desde muy chico que mamá siempre llega al límite y que no conviene complicarle la noche. Mientras Mariana agarraba la billetera y las llaves para volver al auto, Joaquín se mantuvo sentado en el sillón, jugando con su peluche y mirando los dibujitos en la televisión, la luz intermitente de la pantalla recortando su silueta en la oscuridad creciente del living. La escena era casi un ritual entre ellos. Mariana saliendo a buscar algo olvidado y Joaquín esperando, contando minutos en silencio, seguro de que su mamá siempre vuelve. Era una rutina tejida entre los dos, hecha de confianza, pequeñas promesas y el cansancio que todo lo abarca pero nunca los separa. Cada gesto, hasta el más simple, transmitía ese amor incondicional, ese sostén que se hace fuerte incluso en los días pesados. Ya en el estacionamiento, Mariana apresuró el paso sintiendo el frío tras la ropa mojada. De repente notó un coche oscuro, grande, que doblaba la esquina despacio, sin luces delanteras encendidas. Ella no le prestó verdadera atención, creyendo que sería algún vecino que volvía tarde. Sin embargo, quedó sorprendida al notar el logo celeste en la puerta. Era una camioneta de la Prefectura Naval, que rara vez patrullaba por esa zona si no era por algún operativo especial. El vehículo se deslizó casi de manera silenciosa sobre el asfalto mojado, y Mariana sintió cómo se le erizaba la piel. Los ocupantes parecían muy atentos, moviendo la cabeza como si buscaran algo en particular, con ese mirar desconfiado propio de quienes siempre esperan lo inesperado.
En cuestión de segundos, uno de los agentes bajó la ventanilla ligeramente y Mariana se dio cuenta de que la observaban. Trató de mostrarse tranquila, agarrando sus cosas y caminando hacia su auto, pero ese cruce de miradas la inquietó, como si el destino, de repente, se jugara en esos detalles que pocas veces se notan, salvo cuando uno aprende a cuidarse de todo casi por costumbre. De la camioneta de prefectura bajaron dos agentes, uno robusto, de apellido Quiroga, y el otro, más joven y delgado, llamado Gómez. Cruzaron el estacionamiento con un andar seguro, sin apuro, como si dominaran la escena desde el primer instante. El modo en que miraban cada movimiento de Mariana dejaba claro que para ellos lo habitual podía volverse sospechoso en cualquier momento. Y parecía que el solo hecho de que una mujer agotada, con la piel más oscura y el uniforme del hospital, estuviera ahí tan tarde, despertaba su interés especial. Mariana sintió su pulso subir, aunque por fuera mantuvo una expresión neutra. No era la primera vez que sentía ese tipo de escrutinio, pero cada ocasión tenía un sabor amargo propio, diferente. Quiroga fue el primero en hablar, con una voz grave y una sonrisa tirante que no llegaba a los ojos. Le preguntó de manera directa si el auto era suyo y si podía mostrar los papeles. Gómez, mientras tanto, se limitó a mirar alrededor y a apuntar con la linterna el interior del coche, registrando cualquier detalle, por más insignificante que fuera. Mariana respiró hondo antes de responder. Buscó los documentos en la mochila, manteniendo la voz firme. Sí, el auto es mío, acá tengo la cédula y el seguro. Les mostró cada papel despacio, transmitiendo calma a pesar de la incomodidad que sentía. Quiroga apenas miró los documentos unos segundos, pero la charla no fue cordial ni rápida. Preguntó por su dirección, por qué había llegado tan tarde, si vivía sola, a qué hora comenzaba y terminaba su trabajo. Cada pregunta tenía un tono cargado de insinuaciones, como si la vida de Mariana no pudiera transcurrir sin justificación. Ante ellos, mientras tanto, la lluvia seguía cayendo con fuerza, empapando el pelo de Mariana y haciendo que su uniforme, alguna vez blanco, quedara aún más deslucido. Ella, sin embargo, se mantuvo erguida. Sabía que si titubeaba o aparecía un gesto de enojo, la situación podía complicarse. Recordó a Joaquín esperándola arriba y eso le dio fuerza. Contestó cada pregunta con paciencia, sin levantar la voz ni bajar la mirada, sosteniendo su dignidad aun cuando la noche y los ojos de esos hombres parecían querer arrebatársela poco a poco. Las preguntas no tardaron en volverse un círculo vicioso. Quiroga insistía con lo mismo. ¿Estás segura de que este Fiat es tuyo? ¿Te lo dieron en el hospital por antigüedad? ¿Con qué sueldo podés mantenerlo? Gómez aportaba poco. Solo asentía y revisaba una y otra vez el interior del auto, demasiado atento a cualquier detalle fuera de lugar. El aire se volvió más pesado. La conversación ya no tenía nada de rutina. Era clara la intención de incomodar, de enfrentar a Mariana con su propia existencia, como si el mínimo logro, como tener un auto medianamente bueno, estuviera fuera de lo permitido para una madre negra con uniforme de hospital. La voz de Mariana se mantenía firme, aun cuando las insistencias de Quiroga la obligaban a repetir respuestas que ya había dado. Decía una y otra vez: trabajo en el Muñiz. Soy enfermera de guardia nocturna. Esta es mi documentación. Vivo en este edificio hace 5 años. Por dentro, cada interrogatorio le recordaba las veces que la hicieron sentir de más, como si tuviera que pedir permiso para ocupar espacio en su propio barrio. Mientras tanto, en la ventana del primer piso, Joaquín miraba. Había subido a su habitación. Apenas escuchó la voz de su mamá levantarse más de la cuenta con desconocidos. Desde pequeño aprendió a detectar esas señales. Cuando los adultos preguntaban mucho, cuando su mamá apretaba los labios y miraba poco.
Buscó el celular que usaba casi solo para jugar y con dedos pequeños abrió rápido la cámara. Sin hacer ruido, apoyó el teléfono en el vidrio, apuntando hacia el estacionamiento, grabando todo. Sabía que, en ocasiones, tener una prueba podía marcar la diferencia. Joaquín no entendía del todo el trasfondo, pero tenía claro que frente a la injusticia hay que estar listo. Sabía guardar silencio, aunque por dentro le ardía la bronca. Y también sabía que a veces los chicos tienen que cuidar a los grandes, aunque no corresponda. Desde el otro lado del vidrio veía la espalda de su mamá erguida bajo la tormenta, resistiendo. Aunque deseaba gritar o bajar corriendo, eligió quedarse firme, grabando, atento. No era un juego ni una aventura. Era la manera en que poco a poco aprendía que el hogar se defiende también así, aún en medio de la noche más larga. Adentro, el corazón de Joaquín retumbaba como cuando tiene pesadillas y se despierta, sudando, pero esta vez estaba bien despierto. Aunque sus dedos temblaban un poco, logró abrir WhatsApp y buscar el contacto de su tía Gaby, la mujer de confianza de la familia. Sabía que no debía llamar a nadie por cualquier motivo, pero su mamá siempre le había dicho que, si alguna vez sentía que algo realmente malo estaba pasando, podía escribirle a Gaby sin dudar. Así que escribió rápido, con frases cortas. «Mamá está abajo con la prefectura. Le preguntan mucho, tengo miedo». Sin esperar respuesta, siguió grabando, ahora usando también el micrófono para captar voces y ruidos. Joaquín entendía poco de leyes, pero reconocía muy bien las caras de los adultos cuando están en problemas. Quizás por eso, mientras grababa, pensaba en cómo su mamá siempre le decía que cuando uno no tiene nada que esconder, igual tiene que cuidarse el doble. Miró otra vez hacia el estacionamiento. La lluvia no aflojaba y la escena seguía igual de tensa. Afuera, Mariana mantenía la calma de quien ha tenido que explicar, justificar y esperar demasiadas veces en su vida. Volvía a repasar las respuestas, las fechas, el motivo por el que había vuelto tan tarde, como si pudieran encontrar una contradicción mínima para aprovechar. Cada minuto que pasaba sentía la tensión en el aire, la forma en que la miraban como si fuera menos que humana. No se permitió mostrar cansancio ni enojo. Sabía que cualquier reacción, por mínima que fuera, podía ser usada en su contra. Entre frase y frase, notó como uno de los agentes se permitía comentarios en voz baja, lo suficientemente claros para entender la amenaza, pero lo bastante ambiguos como para no poder acusarlos fácilmente de discriminación. Mariana sostenía su bolso con fuerza, no como defensa, sino como ancla. Miró hacia el edificio de reojo, sabiendo que Joaquín podía estar observando, y eso la hizo pararse aún más derecha. Sentía claramente que nada de lo que dijera o hiciera haría cambiar la actitud de los agentes. Para ellos, en ese momento, ella no era más que alguien a quien complicarles la vida les resultaba demasiado fácil. La noche parecía cerrarse alrededor, sin dejar espacio para el alivio, mientras puertas y ventanas del edificio seguían cerradas, como si todo el barrio eligiera volverse invisible. La tensión subió cuando Quiroga y Gómez se acercaron aún más al auto, como si quisieran rodearlo, poniendo a prueba el escaso espacio que separaba la tranquilidad de la amenaza abierta. Mariana se plantó delante de la puerta, sin intenciones de retroceder, mientras los agentes comenzaron a insinuar cuestiones más personales, cruzando la línea de la revisión para adentrarse en los terrenos de la humillación. Uno lanzó una pregunta disfrazada de preocupación, pero cargada de malicia. «El nene está bien. Debe ser difícil criar solo con ese trabajo tan pesado. ¿No será que le falta algo en casa?» El otro agregó, bajando la voz para que pareciera un secreto. «¿No estará enfermo? A veces los chicos en estos barrios tienen problemas que uno ni se imagina».
Cada palabra era como una aguja, dirigida a ese punto exacto donde duele más. Mariana sintió cómo se le tensaba la garganta, pero no dejó que se notara. Con voz firme enfrentó las insinuaciones. Mi hijo está bien, gracias. No les corresponde opinar sobre mi familia ni mi modo de criar. Intentó no mirar hacia la ventana del departamento, pero percibió el eco de esa preocupación en su interior. Conocía los síntomas en Joaquín cuando se agitaba, ese temblor leve antes de un ataque de asma o un llanto contenido. Arriba, Joaquín forzaba la respiración, concentrándose en contar hasta 10 para no entrar en pánico. La angustia le apretaba el pecho, pero seguía firme, grabando y mandando audios cortitos a su tía Gaby. Mamá está enojada, dicen cosas feas, tengo miedo. Ya no pensaba en los dibujitos ni en el peluche. Sabía que su salud dependía, en parte, de mantenerse tranquilo, pero en ese momento la protección de su mamá era más urgente que su propio bienestar. Afuera, la noche parecía más cerrada aún, y Mariana sintió el aislamiento de no tener testigos, de estar a merced de 2 hombres con uniforme y poder. Entendió que la situación se había vuelto mucho más peligrosa. Aún así, optó por seguir hablando con dignidad, sin bajar la cabeza, recalcando sus derechos, defendiendo su privacidad y la de su hijo. Sabía que esa batalla no era solo por esa noche, sino por todas las noches que vendrían, luchando por ser reconocida, por no dejar que le arrebataran la humanidad ni la calma, ni siquiera en el momento más tenso del día. En un gesto cargado de autoridad y desprecio, Gómez decidió no devolver los papeles en la mano de Mariana. Los soltó, casi de manera teatral, dejándolos caer al suelo mojado por la lluvia constante. El plástico de la cédula se manchó de barro justo al lado de una pequeña charca. Mariana respiró hondo, sintió el orgullo dolido, pero no dejó que el dolor se reflejara en sus gestos. Se agachó lentamente, recogió sus documentos y comprobó que nada se hubiera dañado. El movimiento fue sereno, como si quisiera demostrar que ningún gesto podía doblegarla. Sabía que, aunque esa batalla se diera frente a una audiencia invisible, su integridad debía preservarse. Mientras Mariana volvía a incorporarse y guardaba cuidadosamente la cédula y el seguro en su bolso, Quiroga lanzó al aire otro comentario envenenoso. Hay que ver si una madre con tantos turnos puede criar a un hijo sola, ¿no? A esta hora cualquier cosa puede pasar. Gómez sonrió apenas, aprobando la provocación. Cada mirada y cada palabra herían más que el frío o el cansancio. La pregunta sobre sus horarios, sobre si realmente podía darle una buena vida a Joaquín, fue directa al corazón, esa herida abierta que mujeres como ella aprendían a tapar todos los días. A pesar de sentir cómo la vergüenza le quemaba en la piel, Mariana sostuvo la mirada de ambos. Respondió con voz firme, sin permitirles atisbo de triunfo. Mi hijo está bien cuidado, gracias. Trabajo para que nunca le falte nada. Sé exactamente quién soy y de dónde vengo. Era la verdad. Aunque a veces el cansancio físico parecía insoportable, el dolor que le generaban estos momentos era, sin dudas, mucho mayor. La noche parecía interminable, y el silencio en el playón era pesado, más denso aún porque Mariana intuía que muchos la veían desde las ventanas, pero nadie intervenía. En la oscuridad mantenía su postura, sabiendo que este era el precio que pagaba por abrirse un espacio en un entorno que, aunque familiar, la ponía a prueba una y otra vez. Acostumbrada a lidiar con la injusticia, Mariana decidió que esa última humillación no definiría quién era, ni lo que su hijo aprendería sobre valentía, dignidad y orgullo. La noche seguía haciéndose cada vez más pesada, y un silencio incómodo se imponía entre los tres. Mariana, con las manos aún húmedas y el corazón apretado,
Buscó un poco de control sobre la situación. No quería quedarse completamente sola ante esos hombres y, sin dudarlo, metió la mano en su bolso para alcanzar el celular. Apenas pudo sacar el aparato y comenzar a buscar el número de su tía Gaby, uno de los policías, Gómez, reaccionó con brusquedad. Sin mediar palabra, dio un manotazo y el teléfono salió volando varios metros, resbalando por el asfalto mojado hasta quedar casi debajo de un auto vecino. Ese golpe, que a simple vista podría parecer solo un descuido, dejó claro que la atmósfera había cambiado por completo. Ahora el teléfono era un testigo silente, perdido en la oscuridad, y Mariana entendió que lo que estaba por suceder ya no dependía de sus palabras ni de su actitud pacífica. El pequeño campo de fuerza que había intentado levantar a lo largo de toda la conversación se desmoronaba en cuestión de segundos. Quiroga agarró a Mariana del brazo con una fuerza innecesaria, apretando tanto que ella sintió un ardor inmediato. Intentó soltarse, pero la presión solo aumentó. La calma con la que había sostenido las provocaciones hasta ese momento se estaba agotando, pero incluso así, apenas si pudo balbucear un pedido de que la dejaran en paz, con la voz quebrada por el susto. Gómez, por su parte, se ubicó detrás, listo para actuar en caso de que ella intentara protegerse o incluso gritar. A esa altura, Mariana sabía que cualquier reacción suya sería interpretada como una amenaza y que eso terminaría empeorando las cosas. El estacionamiento, que horas antes era solo una rutina más del día, se volvió un lugar hostil, escenario de un abuso al que nadie parecía querer asistir. Los autos ordenados, las luces débiles y la lluvia oculta hacían que lo cotidiano se convirtiera en una trampa. Todo lo que era seguro, en minutos se había vuelto terreno de riesgo, y Mariana luchaba por no dejarse caer, por no perder la dignidad, aun cuando el dolor y el miedo le hacían temblar las rodillas. Arriba, Joaquín vio el celular de su mamá girar por el piso, y se dio cuenta al instante de que todo había pasado a otro nivel, uno donde las palabras ya no alcanzaban ni servían para proteger. En el asiento trasero, el miedo de Joaquín se convirtió en desesperación pura. Sentía cómo el aire empezaba a faltarle y el pecho se cerraba. Esa sensación que conocía de memoria cada vez que una crisis de asma se acercaba. Las lágrimas le nublaban la vista y apenas podía hablar. Solo emitir un silbido entrecortado. Con las manos temblorosas, abrió la mochila, que siempre llevaba lista por si acaso, como le enseñó su mamá, y buscó el inhalador azul. Tenía los dedos tan rígidos de los nervios que por poco lo deja caer entre los libros. Mariana, al escuchar los primeros sonidos, identificó enseguida la crisis. Dejó de forcejear con Quiroga y gritó con toda la fuerza que le quedaba: «¡Déjenme ir! ¡Mi hijo necesita el inhalador ya!». Estaba desesperada, soltando patadas al aire mientras Gómez seguía firme, como si creyera que todo lo que veía fuera una actuación. Quiroga apenas la sujetaba más fuerte, dejando escapar una risa nerviosa. «Para con el drama, ni que fuera para tanto. Los pibes siempre hacen estos shows». La situación era límite. Joaquín, ahogado y llorando, intentó poner la boquilla del inhalador en la boca, pero el temblor le ganó y se le cayó al suelo del auto. Hizo un movimiento torpe para recogerlo jadeando, sin poder hacerse entender. Mariana alzó la voz aún más. «Por favor, déjenme ayudarlo. ¡Se puede morir!». El agente, ahora claramente molesto, se interpuso entre ella y la puerta del auto sin importarle las súplicas, convencido de que todo era una táctica. Ese instante fue una mezcla brutal de impotencia y terror. Mariana sentía que el esfuerzo por proteger a su hijo, por sostener esa última gota de humanidad, se le iba de las manos. No era solo el orgullo lo que le quitaban ahora. Era la posibilidad real de perder a Joaquín. Nadie ayudaba. Nadie abría ventanas ni bajaba a la
Calle. La indiferencia cubría el barrio. Joaquín, por su parte, luchaba solo entre tos y lágrimas. Solo quería que su mamá estuviera a su lado, como siempre, calmando la tormenta. Pero la hostilidad de los agentes rompía lo poco que quedaba, de normalidad, amenazando la dignidad y la vida que tanto costaba defender. En plena confusión, cuando parecía que todo estaba perdido y el aire en el coche se volvía imposible de respirar, Mariana logró un milagro pequeño, pero crucial. Empujó el cuerpo de Quiroga lo suficiente como para estirarse y abrir la puerta del coche. No le importó el dolor en los brazos ni el miedo. Tenía solo una meta en mente. Se inclinó hacia Joaquín mientras sus pulmones luchaban y, entre gritos y forcejeos, alcanzó a pasarle el inhalador por la ventanilla abierta. Joaquín, entre sollozos, tomó el aparatito con las dos manos y, casi sin mirar, logró darle una bocanada rápida. Ese momento, brevísimo, fue un respiro no solo para el chico, sino también para su mamá, una pausa en medio de una tormenta que parecía no terminar nunca. Pero el alivio no duró nada. Gómez reaccionó con furia, agarró a Mariana por la chaqueta y la arrastró hacia atrás, lejos del auto. La violencia de ese movimiento dejó a todos temblando. Mientras la mantenían sujeta, la lluvia seguía cayendo, y los gritos se mezclaban con las acusaciones. Resistencia a la autoridad. Obstrucción. Los agentes, con la voz cada vez más autoritaria, transformaban la desesperación de Mariana en un nuevo delito. Ella intentaba explicar que lo único que había hecho era ayudar a su hijo a respirar, pero las palabras parecían estrellarse contra un muro. Joaquín, desde el asiento trasero, envolvía el inhalador entre sus dedos como si fuera un tesoro. Respiraba despacio, sintiendo cómo el medicamento hacía efecto poco a poco. Cada bocanada le permitía ver con más claridad la escena, su mamá rodeada y tratada como culpable, sin que nadie ayude. Era una de esas veces en que uno se da cuenta demasiado temprano de todo lo que puede salir mal. El chico lloraba, más por lo que veía que por lo que sentía físicamente. Sabía, aunque no pudiera ponerlo en palabras, que había algo profundamente injusto en lo que les estaba pasando. Sentía la soledad de no tener a nadie del edificio bajando, ni una sola persona en ese barrio que se animara a intervenir. El dolor físico se mezclaba con el miedo y una tristeza enorme. Era la certeza de que crecer en ese barrio, para ellos, era aprender antes de tiempo a resistir, a perder la niñez en cada noche difícil y a buscar la fuerza donde parecía no quedar ninguna. El momento en que Mariana sentía que no podía más, la noche fue interrumpida por un par de faros intensos que cortaron la oscuridad del estacionamiento. Los autos, las sombras de los árboles, hasta la lluvia, parecieron pausar por un segundo. La figura que se fue dibujando desde la entrada era inconfundible, hasta para quienes no participaban directamente en la escena. Gaby, la tía de Joaquín, se bajó del auto con la tranquilidad de quien sabe que nadie puede discutirle ni ignorar su presencia. Caminaba sin apuro, con los hombros rectos, el pelo recogido y el abrigo claro desafiando el frío. Cada paso suyo parecía transmitir a todos que había alguien mirando, por fin, alguien capaz de ponerle un límite a la locura. Gaby tenía fama en el barrio desde hacía años, no solo por su trabajo social, sino también por su manera firme de hablarle a cualquiera que pusiera en peligro a los suyos. Su sola silueta traía consigo el rumor de muchas historias, discusiones ganadas y chicos protegidos en situaciones difíciles. Se notaba por la forma en que, sin levantar la voz, preguntó qué pasaba con su sobrina y su nieto. Había algo en su tono que no admitía cuestionamientos, un tipo de autoridad que no viene del uniforme, sino de toda una vida insistiendo que hay líneas que nadie puede cruzar. Cuando Gaby salió a la luz frontal del auto y levantó la mano,
La reacción fue inmediata. Tanto Gómez como Quiroga aflojaron la tensión. Un segundo antes, parecían tener la situación controlada. Ahora se miraban buscando respaldo en el otro. Nadie se atrevía a desafiarla. Sus palabras, aunque simples, retumbaron en ese rincón del estacionamiento. Suelten a mi sobrina ahora mismo, y ni piensen en volver a ponerle un dedo encima. Fue como si ese grito liberase el aire que todos venían conteniendo hacía rato. Por primera vez, el ambiente se suavizó un poco. La esperanza, casi extinguida, asomó en el rostro de Mariana y en los ojos todavía rojos de Joaquín. Alguien los veía, alguien les ofrecía resguardo real en medio de tantas amenazas. Gaby no necesitó gritar más ni dar explicaciones. Su mirada bastó para recordarle a todos que aún en la peor noche todavía había margen para la protección y la dignidad, y que ningún uniforme podía más que el peso de una vida entera de honestidad y coraje. Gaby, sin necesidad de levantar la voz ni hacer ningún gesto exagerado, tomó el control absoluto de la situación. Se paró firme frente a Gómez y Quiroga, mirándolos a los ojos como si pudiera ver directamente a través de todas sus excusas y pretextos. Su tono era sereno, pero tan seguro que nadie dudó de que hablaba en serio. Acá no hay lugar para este maltrato, o van a seguir poniendo en riesgo la salud de un chico y la integridad de una mujer frente a todo un barrio. Su pregunta no permitía respuestas complicadas, ya que cada palabra dejaba claro que no había justificación posible para lo que acababa de pasar. Los dos policías se miraron entre sí, buscando una salida, pero no la encontraron. Trataron de explicar, de decir que Mariana había exagerado y que ellos solo cumplían con su trabajo. Pero Gaby los interrumpió antes de que pudieran terminar la primera frase. No vamos a tolerar ni una falta de respeto más. Sé perfectamente a quién llamar y quién tiene que estar acá si hace falta, y ustedes también lo saben, así que no inventen historias. En cuestión de segundos, la energía del lugar cambió. Mariana, que había pasado largos minutos sintiéndose sola y juzgada, ahora se encontraba respaldada, ya no solo como madre o como habitante del barrio, sino como alguien a quien por fin se le reconocía la dignidad. Todos sabían que Gaby no era solo una parienta más, tenía peso en el barrio, conocía gente en la municipalidad y había ayudado a organizar las reuniones para reclamar por más seguridad e igualdad. Su llegada mostraba que la historia de Mariana interesaba a más personas y que cualquier injusticia allí tendría consecuencias. Joaquín miró a su tía con una mezcla de alivio y admiración. Los agentes, por primera vez en toda la noche, bajaron la cabeza y se limitaron a alejarse medio paso, soltando a Mariana sin decir nada más. Ya nadie dudaba de quién tenía la autoridad real. Gaby se acercó a su sobrina y la abrazó con fuerza, ante la mirada de algunos vecinos que ahora sí se asomaban desde las ventanas. Era evidente que cuando se hace visible el poder genuino de alguien con historia y principios, la violencia se repliega, aunque sea por un rato, y la justicia encuentra su espacio en lo cotidiano. No tardaron en escucharse, en medio del silencio repentino, las sirenas bajas de dos patrulleros de la policía de la ciudad que avanzaron lentamente hasta el estacionamiento, alumbrando todo con sus luces azules y blancas. No era una llegada desorganizada. Los policías dentro sabían exactamente por qué estaban ahí, porque habían recibido la orden directa de Gaby, que ya había llamado a la comisaría central. Cuando las puertas se abrieron y los nuevos agentes bajaron, la tensión aumentó aún más, como si el aire se hubiera espesado en todo el lugar. La escena cambió de inmediato. Lo que para Gómez y Quiroga había empezado como una noche común, con el control absoluto y la impunidad de siempre,
se transformó en un foco de vergüenza pública. Las luces de los patrulleros no solo iluminaban las caras de los protagonistas, sino que ponían en evidencia delante de todos que esta vez habría consecuencias. Una de las nuevas oficiales se acercó rápido, saludando con respeto a Gaby y pidiéndole que relatara todo lo sucedido. Gaby no dudó. Explicó en palabras simples cómo la situación había escalado hasta la violencia y el abuso, y señaló con firmeza a los responsables. Mariana, aún temblorosa, apenas atinó a abrazar a Joaquín, que no le soltaba la mano. Dos agentes de refuerzo, siguiendo instrucciones claras, ordenaron que Gómez y Quiroga se quedaran a un costado y entregaran sus credenciales y armas. Ahora eran ellos los que tenían que dar explicaciones, pero nadie parecía dispuesto a escuchar justificaciones. El barrio también cambió. Las cortinas de las casas estaban entreabiertas. Alguna vecina se animó a bajar, y de pronto el estacionamiento ya no era solo el lugar del miedo, sino un espacio donde se podía exigir que las cosas sean diferentes. Los nuevos policías revisaron las cámaras de seguridad que daban a la esquina, tomaron declaraciones a Mariana y Gaby, y aclararon a todos que esa noche no iba a terminar con otro encubrimiento. El rostro de los policías implicados era puro, desconcierto y vergüenza. Lo que hacía apenas unos minutos era suelo firme para ellos, ahora era un terreno resbaladizo en el que cualquier paso errado quedaba a la vista de todos. La sensación de poder había cambiado de manos, y aunque la injusticia no desapareciera de golpe, al menos en ese instante se imponía otro tipo de justicia, una donde cada cual debía responder por sus actos. Mientras los agentes recién llegados acomodaban la escena y ponían todo en orden, se escuchó el sonido de una ambulancia llegando al estacionamiento. Todo pasó rápido. Dos paramédicos bajaron con sus mochilas y se acercaron primero a Mariana, chequeando con palabras tranquilizadoras si tenía alguna herida o molestia. Mariana, aunque aún temblorosa, dijo que solo quería saber cómo estaba Joaquín. Los médicos enseguida revisaron al chico, le preguntaron cuántos años tenía, cómo se sentía y revisaron su frecuencia respiratoria y el asma. El inhalador estaba casi vacío, pero por suerte la medicina había empezado a hacer efecto. Joaquín, cansado y pálido, no soltaba la mano de su mamá ni un segundo, como si eso fuera lo único firme entre tanto caos. La pequeña ambulancia era cálida con sus luces blancas y su ritmo tranquilo. Los paramédicos invitaron a ambos a sentarse dentro, lejos de la lluvia y los gritos de la calle. Mariana sintió, por primera vez en toda la noche, que podía respirar con normalidad. Era una sensación rara, una mezcla de alivio y cansancio, como si el cuerpo le reclamara de golpe todas las lágrimas y el miedo aguantados por tanto tiempo. Abrazó a Joaquín con fuerza. Él solo bajó la cabeza sobre el hombro de su madre, rendido pero seguro. Desde afuera, Gaby se mantuvo atenta. No invadió el espacio, pero tampoco se fue. Miraba a su familia desde la puerta de la ambulancia, con los brazos cruzados y una expresión serena. Sabía que lo más importante ahora era solo acompañar, estar ahí, incluso en silencio. Porque el dolor, sobre todo el de una noche así, no se cura con palabras grandes ni discursos, sino quedándose, dejando que la presencia levante los pedazos rotos. Adentro del vehículo sanitario, Mariana apretó la mano de Joaquín una vez más y bajó la mirada. Había miedo, sí, pero también una sensación nueva, casi desconocida. El miedo no era lo más fuerte. El simple hecho de estar juntos y recibir ayuda abría una grieta en la noche oscura. Gaby se acercó más, apoyando la mano en el hombro de su sobrina, sosteniendo sin hablar que por esta vez la familia y el amor habían roto el círculo del abuso. Sentados dentro de la ambulancia, rumbo al hospital del barrio,
Mariana y Joaquín compartían un silencio que lo decía todo. Mariana miraba por la ventanilla, los ojos todavía húmedos, atenta a cómo la noche parecía distinta después de lo que habían pasado. A lo lejos, el estacionamiento seguía iluminado, con patrulleros y ambulancias, y la ciudad, que solía calmarse temprano, ahora parecía tan despierta como ellos dos. Afuera, la imagen era fuerte. Gómez, esposado, no dejaba de apretar la mandíbula, masticando una mezcla de furia e impotencia. Había perdido el control enfrente de todos, y la humillación se le notaba hasta en los nudillos apretados y los ojos, incapaces de mirar a nadie. Quiroga, en cambio, estaba casi derrotado. Recogía su gorra del suelo con un gesto lento, como si el peso de lo ocurrido lo aplastara. Ya nadie los veía como figuras de autoridad. Eran apenas dos personas expuestas por sus propios actos, un recordatorio de que las cosas podían cambiar, aunque fuera por una vez. Mariana sintió el cansancio en cada músculo. Sabía que lo que venía tampoco era fácil. Las preguntas, los exámenes médicos para Joaquín, la declaración formal y tal vez noches enteras, recordando lo que habían vivido. Pero había algo en la manera en que la gente del barrio caminaba ahora, en cómo las ventanas se abrían y algunos vecinos elegían quedarse, observando atentos, que le daba una esperanza casi nueva. A partir de esa noche, pensó, ya nadie podría decir que no vio lo que pasaba. Joaquín, recostado a su lado con la cabeza en el regazo de su madre, respiraba un poco mejor, pero no soltaba su mano. Esa simple unión, la piel tibia de su mamá, era lo que sentía más seguro en el mundo. Sabía que sobrevivir a algo así no era una meta pequeña. No había héroes ni finales felices, pero tampoco rendición. Para los dos, la victoria era sutil, difícil de ver. Aprendieron que, en un lugar donde lo injusto parece normal, resistir y sobrevivir es, por sí mismo, desafiante y valiente. La ambulancia se alejó rumbo al hospital, dejando atrás una plaza y un barrio cambiados para siempre, donde la lucha silenciosa y cotidiana finalmente había salido a la luz. Al día siguiente, el escándalo ya tenía a todo Buenos Aires hablando. Lo que había comenzado en un estacionamiento del barrio la noche anterior, ahora era tema central en oficinas públicas, mesas de café y hasta en los noticieros de la radio. La ciudad, conocida por su ritmo acelerado y discusiones políticas diarias, estaba especialmente inquieta. En el Ministerio de Justicia, ese edificio siempre iluminado en pleno centro, el aire era tenso. Mariana llegó acompañada de Joaquín, todavía con el hombro vendado y las huellas del cansancio marcadas en la cara, pero con una determinación nueva. Caminaron por los pasillos largos, donde la mayoría de la gente seguía con papeles en la mano y la mirada puesta en las pantallas, como si nada pudiera sacarlos de su rutina. Pero ese día había algo distinto. Los funcionarios se detenían un segundo, dirigían miradas de reconocimiento. Algunos incluso susurraban con respeto el nombre de la mujer que había enfrentado a la policía y sobrevivido para contarlo. Nadie podía ignorar el video grabado la noche anterior, que mostraba en detalle el abuso y la intervención firme de Gaby. Ahora, ese video no solo era una prueba, podía cambiar la manera en que se revisaban los casos de violencia institucional en toda la ciudad. Dentro de una sala de reuniones con ventanales gigantes, la escena era solemne. Mariana ocupó su lugar sin temblar. Joaquín tomó asiento a su lado y miró serio a los presentes, ya no como un chico indefenso, sino como un testigo silencioso de todo lo vivido. Frente a ellos, Gaby lideraba el encuentro, hablando con una mezcla de autoridad y calidez. Su discurso no fue frío ni distante. Al contrario,
supo mostrar cómo ese abuso no era un hecho aislado, sino parte de una dinámica que el barrio conocía demasiado bien. El ministro y sus asesores escuchaban atentos mientras el video empezaba a reproducirse en una pantalla enorme. Cada imagen resonaba en la sala como una llamada urgente a la responsabilidad. Para Mariana, sentarse ahí, aún adolorida pero firme, era un acto de coraje. Para Joaquín, mirarse rodeado de adultos escuchando su historia lo transformaba en algo más grande que su propio miedo. Ahora era parte de una memoria colectiva, una esperanza inesperada para gente que, durante mucho tiempo, había callado por temor. Cuando el video comenzó a reproducirse en la enorme pantalla del Ministerio de Justicia, la sala quedó en silencio. No hacía falta nada más que mirar las imágenes y escuchar los sonidos para sentir la crudeza de lo que había pasado en esa esquina la noche anterior. Las voces de los policías, los gritos de Mariana defendiendo a Joaquín, el llanto contenido del chico y las órdenes firmes de Gaby llenaron la sala, saliendo de los parlantes con una claridad que helaba la sangre. Nadie pudo disimular su incomodidad. Hasta los funcionarios más experimentados, acostumbrados a historias tremendas, no lograron mantener sus caras imperturbables. Mariana, sentada derecha aunque el hombro le dolía, no dejó que el miedo asomara en ningún momento. No fue a pedir favores ni lástima. Su mirada recorría a cada persona allí presente, planteando un único mensaje. Esto no puede seguir pasando. Nadie merece pasar por algo así, y menos una madre con su hijo. Sus palabras, cuando finalmente habló, fueron simples y firmes. Dijo que no estaba ahí solo por ella, que pedía acciones y un cambio real para que ninguna otra mujer tuviera que elegir entre proteger a su hijo o soportar abuso de uniforme. Insistió en que era hora de dejar de mirar para otro lado. Joaquín, apoyado en la silla junto a su mamá, estaba callado, pero su presencia era poderosa. Ya no lo reconocían solo como un chico al que hubo que cuidar, sino como alguien cuya reacción calmada había salvado la situación. Porque en medio de todo ese caos, fue él quien sacó el teléfono y grabó lo esencial. Por eso había pruebas, por eso ahora todos debían escuchar. La tranquilidad que mostraba, aunque por dentro todavía sintiera el eco de la noche, dejó claro que nadie podía minimizar ni relativizar lo que pasó. Ese día, mientras las imágenes seguían repitiéndose una y otra vez, la mayor parte de los presentes comprendió lo importante que era hacer algo. Mariana y Joaquín, con su historia al descubierto, habían roto el acostumbramiento y poquito a poco hacían que esa ciudad tuviera que mirarse a sí misma y decidir si quería seguir igual o cambiar de una vez. No tardó en llegar la prensa a la puerta del Ministerio de Justicia. Periodistas de canales reconocidos, radios de barrio y hasta fotógrafos de portales alternativos se instalaron en el hall con micrófonos, cámaras y libretas, esperando que bajaran los protagonistas del caso que ya todos comentaban. Para muchos, era solo una noticia más. Para el barrio, y especialmente para Mariana y Joaquín, era la oportunidad de que la verdad no quedara enterrada bajo excusas. La conferencia fue sobria, sin promesas grandilocuentes ni discursos para la galería. Fue Gaby quien tomó el micrófono, acompañada por un par de funcionarios. Expuso los hechos tal cual se conocieron, sin suavizar ni omitir detalles. Mostró las imágenes que se habían grabado. Allí estaban los policías insultando, la desesperación de Mariana y la valentía de Joaquín, registrando lo ocurrido. Todo se transmitió en distintas pantallas. Se vieron también las imágenes de la llegada de los refuerzos, el operativo para separar a los involucrados y los gestos duros de vergüenza que marcaron a Gómez y Quiroga. El mensaje era claro. Esa vez no se iba a esconder nada debajo de la alfombra.
No se trataba de buscar un chivo expiatorio, sino de mostrar que la ciudad podía dar un giro. Mariana no quiso hablar ante cámaras, prefería mantener su vida y la de su hijo lo menos expuesta posible, pero su imagen junto a Joaquín, ambos, serios aunque tranquilos, apareció en todos los diarios digitales esa misma tarde. Las calles porteñas empezaron a reaccionar, no solo por rabia, sino con una energía nueva. No fue una marcha con grandes pancartas ni gritos, sino una suma de pequeños gestos, empleados públicos intercambiando miradas de entendimiento. Padres que, al buscar a sus hijos por la tarde, conversaban sobre lo ocurrido y se preguntaban cómo estar más atentos, comerciantes que dejaron carteles en sus vidrieras expresando apoyo para Mariana y Joaquín. En parques, colectivos y cafés, el episodio se discutía con tono de determinación. La gente quería que cada intervención, cada control, cada gesto de autoridad fuera mirado con lupa. Exigían cambios, pero también buscaban estar cerca unos de otros, sabiendo que esa solidaridad era un freno a la impunidad y un modo concreto de protegerse entre todos. En la sala del juzgado de Comodoro Pi, todo tenía un aire contenido, como si nadie quisiera romper el silencio que colgaba entre las personas presentes. No había cámaras de televisión ni gritos de protestas en la puerta, solo familiares, vecinos y algunos trabajadores sociales que entendían demasiado bien lo que significaba esa audiencia. Muchos llevaban encima recuerdos personales de noches similares, y más de uno evitó mirar de frente mientras se acomodaban en los asientos de madera, buscando compañía en las mismas miradas cansadas de siempre. Mariana tomó asiento, la espalda recta, el rostro tranquilo. Cada respuesta suya era firme, sin titubeos, como quien ya había contado 1000 veces esa historia en su cabeza antes de verbalizarla. Habló de la llegada de los policías, de las amenazas, de cómo sostuvo a Joaquín y de la impotencia que sintió al notar que nadie parecía dispuesto a ayudar hasta que su propia familia intervino. No hubo llanto ni enojos explosivos. Prefirió relatar cada detalle con calma y precisión, convencida de que la claridad era más útil que cualquier arrebato de rabia ante el tribunal. Los fiscales presentaron el video que había circulado. En todos los medios, el que mostraba a Gómez y a Quiroga fuera de sí. También subieron al estrado los empleados técnicos de la Fiscalía porteña, responsables de guardar íntegros esos registros en sus servidores. Respondieron preguntas sobre la autenticidad y la cadena de custodia. No hubo dudas. Lo que se veía era real, sin alteraciones ni cortes. Los abogados de defensa intentaron encontrar algún resquicio, buscaron argumentos de procedimiento, pero ninguno pudo sostenerse frente a la contundencia de la evidencia. El ambiente era serio. Incluso los acusados parecían haber aceptado a regañadientes que la discusión se había terminado. No era solo un juicio más. Era la primera vez en muchos años que los testigos sentían que la verdad tenía más peso que la costumbre de callar. La sentencia llegó con pocas palabras, sin festejo ni escándalo. Todos sabían que esa resolución no devolvía el tiempo, pero sí daba un respiro. Por fin, quienes habían sufrido estaban del lado de la justicia, y más de uno salió del juzgado sabiendo que algo, aunque fuera pequeño, había cambiado en Buenos Aires. La condena para Gómez y Quiroga llegó de manera simple, sin euforia, pero quedó claro que ese fallo abría un camino nuevo. Por primera vez, la justicia reconocía de manera seria el daño que podían causar ciertas prácticas de la policía y, más importante todavía, lo hacía respondiendo a pruebas, a testimonios y a la presión de una comunidad que no estuvo dispuesta a callarse. Sin embargo, lo que más impresionó no fue el sonido del martillo del juez, ni los abogados bajando sus carpetas, sino el momento en que Mariana y Joaquín salieron juntos del edificio.
Afuera, en la explanada de Comodoro Pi, la gente estaba en silencio. No era una multitud gritando. En vez de carteles o ovaciones, lo que dominaba era esa energía constante de los que no olvidan. Se sentía algo distinto. Era la suma de historias escondidas, acumuladas durante años, que encontraban en ese instante un poco de alivio. Joaquín, más grande después de todo lo vivido, fue sorprendido por Gaby, que se acercó con una pequeña medalla en la mano. Era un viejo llavero, símbolo de luchas anteriores, guardado por su padre durante épocas difíciles. Gaby lo entregó, sin ceremonia, solo mirándolo a los ojos y diciéndole que esa lucha ahora era de todos, pero que el paso a la nueva generación dependía de él y de pibes como él, que ya no aceptaban el silencio. En ese gesto, más que en cualquier palabra, se sintió el peso, pero también la esperanza de quienes saben que nada se consigue de una vez y para siempre. Los días siguientes trajeron cambios reales. El gobierno porteño anunció nuevas leyes para controlar la actuación policial y proteger los derechos de los vecinos. Los medios publicaron el rol que jugó Mariana en la reforma y la empezaron a llamar en programas de radio, donde ella prefería hablar poco y señalar siempre que la verdadera transformación era colectiva. Joaquín volvió a la escuela, Mariana regresó a su trabajo, y aunque tardaron en dormir tranquilos, sabían que cada conversación con vecinos, cada vez que un padre preguntaba cómo actuar, era parte de esa grieta que habían abierto juntos en una oscuridad demasiado vieja. Y así, de a poco, la vida siguió, con la conciencia de que a veces un acto de coraje puede mover estructuras enormes y que por mucho miedo que haya, siempre es posible abrirle una puerta, aunque sea pequeña, a la luz.